Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de cálculo integral, cálculo 2, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a dar una especie de tutoría sobre resolución de integrales por parte, hacer algunos ejercicios. Le vamos a dedicar esta y la próxima sesión a eso. eh, Hacer algunos ejercicios. Vamos a trabajar en esa parte. Entonces, fíjese, ya nosotros habíamos dado integrales por parte. Por lo menos demostramos de dónde salió la expresión que vamos a usar. Lo que vamos a dar algunas técnicas importantes para ver cuáles integrales por parte uno puede resolver, cuáles sería más cómodo trabajar por parte. La última vez que quedamos resolviendo integrales por parte, buscamos un ejercicio del libro y vimos que ese mismo ejercicio se podía hacer por sustitución. Ahora hay unas integrales típicas que se pueden hacer por parte y que uno le interesa irse por ahí. También recuérdense que aclaramos que el hecho de que una integral se haga por parte, vuelvo a repetir, no significa que no se hace de otra manera. Por ejemplo, miren. Voy a seguir antes de entrar aquí con un concepto simple de indicar que quizás este no sería el mejor ejemplo, pero indicar esa falsa percepción. Pizarra número 1. Por ejemplo, imagínese que usted tenga la integral de x al cubo, diferencial de x. Entonces, si usted tiene la integral de x al cubo, diferencial de x, esa integral todos sabemos que la podemos hacer de manera inmediata y con la expresión de integración de la integral de u a la n de u, que sabemos que daría 1 entre n más 1 por u a la n más 1 más c, siempre que n sea diferente de menos 1, porque si n fuera menos 1 del logaritmo. Entonces eso daría 1/4 de x a la 4 más c. Pero imaginémonos que yo quiero ver si esa integral yo la puedo hacer por parte. Y yo te digo a ti, suponiendo que tú sabes esta integral, que esta integral tú la conoces y que tú también conoces esta. Suponiendo que tú conoces esa, que tú ya la conoces, resuelve esta integral por parte. O sea, claro, usted alguna vez no va a cuestionar el mandato, porque el mandato ya es lo que haga. Entonces, si le dicen que la resuelva por parte, ya es resuelve. Bueno, pues nada. Para resolverla por parte, uno dice, bueno, esta x al cubo yo la puedo escribir como x por x al cuadrado, diferencial de x. Matemáticamente eso no tiene ningún problema. Debo recordar que la expresión de integral por parte que nosotros tenemos, la integral de u por db, es igual a u por b menos la integral de b por du. Y nuestro primer paso es repartir el integrando. Y esta parte es un poco creativa porque con algunas integrales, específicamente con la integral de la secante elevado a un exponente impar, mayor que 1, es decir, 3, 5, se sigue este proceso de descomposición. Y hay otro ejercicio donde se sigue ese proceso de descomposición. De hecho, en el ejemplo que nosotros hicimos la clase pasada también se siguió. Entonces ahora yo debo una de estas dos llamarle db y a otra u. Así que si yo llamo aquí a este, aquí yo tendría un dilema, pero lo voy a hacer así. Si yo llamo u a este y a este db,
voy a ver lo que pasa. Obviamente, a mí me dijeron que cuando yo llamo a U a uno y a DB al otro, tengo que calcular quién sería DU y en la otra tengo que calcular quién sería B, porque la expresión de la integral me exige que yo conozca eso. Entonces, siendo este U, o sea, voy a escribirlo aquí, siendo U igual a X, entonces DU es de X. Y siendo DB igual a X al cuadrado por DX, para despejar a B, pues integramos. Y esta integral me dice entonces que B es lo que sería esta integral que la conozco, que es 1/3 de X a la 3. Y aquí no le pongo el C por lo que ya explicamos en la clase anterior. Y entonces ya estoy listo para usar mi fórmula. Fórmula me dice que eso que está ahí es igual a U por B, que sería 1/3 de X al cubo multiplicado por X, que es U, menos la integral de B, que es 1/3 de X al cubo, por D diferencial de U, que es de X. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ahora, luego de ahí, me voy a la próxima pizarra para reescribirlo donde quedamos. Pizarra número 2. Entonces, repito, mi integral original es la integral de X al cubo, que por comodidad la reescribí de la otra manera, igual a U por B, que en este caso es 1/3 de X. Déjame ver, déjame revisar atrás. Déjame revisar en la pizarra, a ver, porque se me olvidó. 1/3 de X a la 3 por X, que sería 1/3 de X a la 4. Pero de este lado dice menos 1/3. Déjame revisar otra vez. Déjame volver a la expresión. Tengo que esto es dB. Muy bien. Tengo que esto es U. Muy bien. Esto es 1/3 de X al cubo. Sí. Esto es X. Muy bien. Aquí tengo U por B menos B por DU. Eso está bien. Vuelvo allá. Entonces aquí tengo menos 1/3 de la integral de B, que era X a la 3, que ya sabe que el tercio fuera de X. Cuando yo llego aquí, que era lo que se preguntaba cuando uno llegaba aquí, si esta integral era más cómoda o igual de que esta. En este caso, esta integral es de igual que aquella. Incluso en este caso, esta integral yo la puedo llevar de aquel lado y agruparla con aquella porque es la misma. Entonces yo tendría la integral de X al cubo de X más 1/3 de la integral de X al cubo diferencial de X, llevando esta de aquel lado, hasta ahora es igual a 1/3
de la integral de x a la 4. ¿Qué hacemos ahí? Sumamos estas dos porque son la misma. 1/3 más 1 son 4/3 de la integral de x al cubo, igual a 1/3 de x a la 4. El c, recuérdense que lo vamos a agregar al final. Ahora, para despejar aquí, que esta es la que me interesa, multiplico por el recíproco de 4/3, que son 3/4 a ambos lados. Profe, le puedo hacer una pregunta. Dígale. Por favor, repítame lo del 4/3, por favor. Aquí dice una de esta más 1/3 de esa misma. Y 1 más 1/3 son 4/3 de la misma. Ok, gracias. Ahora yo quiero quitar ese 4/3, multiplico por el recíproco que son 3/4 porque quiero dejar esa integral sola, que es la que quiero calcular. Cuando multiplique estos dos, da 1. Y entonces de aquí me va a quedar, de este lado me va a quedar que la integral de x al cubo de x es igual 1/3 por 3/4 es 1/4 de x a la 4 más c. El c le dije que lo íbamos a dejar para escribirlo de último para no estar con tanta constante. Entonces la pregunta es, ¿se llegó integrando por partes, sí o no? ¿Se llegó al mismo resultado integrando por partes, sí o no? Sí, profe. Sí. Yo no puedo decir, incluso ese mismo ejercicio, yo podría elegir otra sustitución, pero la primera moraleja antes de seguir es que yo no puedo decir que integramos por parte cuando no se puede hacer de otra manera. Eso es un error. Fíjese, esa integral es una integral inmediata, pero ahí se integró por parte y se llegó a la respuesta. Claro que había que suponer que uno sabía calcular esta, porque si no, no podía calcular a B. Y ese mismo ejercicio yo puedo hacerlo haciendo otra descomposición también. Quiere decir, por ejemplo, el mismo ejercicio, por parte también. El mismo ejercicio. Por ejemplo, ese mismo ejercicio. Yo tengo la integral. Otra, vamos a llamarle otra elección, pero por parte también. Entonces, si yo tengo la integral, vuelvo a la integral, tengo x al cuadrado por x de x. Es la misma integral, solo que aquí le voy a llamar u a este y le voy a llamar db a este, pero es la misma integral, solo que la estoy eligiendo diferente. Aquí calculo mi du y calculo mi b. Y recuerdo que la expresión de la integral por parte es que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, ¿quién es? Si u, lo voy a escribir aquí, como u es x al cuadrado, pues du sería 2x de x. Y como db es x de x, entonces integrando para despejar a b, b es esta integral que dije que la suponíamos conocida, que la sabemos, es 1/2 de x al cuadrado.
Entonces ya estamos listos para usar nosotros nuestra fórmula de integración por parte. Nos vamos a la próxima pizarra, pizarra número 3. Y entonces en la pizarra número 3 tenemos que hasta ahora tenemos la integral de x al cubo, que fue la que ya descompusimos, es igual a mu, que era x al cuadrado, por b, que era 1/2 de x al cuadrado, menos la integral de b, que era 1/2 de x al cuadrado, por du, que era 2 veces x de x. Fíjense que hemos puesto, lo escribí todo para que se vea la expresión, es decir, que se vea que esto era u, que esto era b, y este era du, ¿verdad? Entonces, simplificando, tengo que la integral de x al cubo de x es igual. Multiplicando aquí sería 1/2 de x a la 4. Aquí, este 2, con este 2 se simplifica y multiplicando sería menos la integral de x al cubo, porque x al cuadrado por x al cubo de x. Y cuando llegamos aquí, siempre viene la pregunta de si ha valido la pena integrar por partes, si esta es más fácil que la original. En este caso, esta es la misma. Pero como es la misma, la vamos a llevar de este lado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 veces, porque sería 1 más 1, serían 2 veces la integral de x al cubo de x igual a 1/2 de x a la 4. Dividiendo entre 2 a ambos lados, para despejar la que me interesa, entonces de aquí obtenemos que la integral de x al cubo de x sería 1/4 de la integral de x a la 4 más c. Incluso entonces, haciendo la elección como nosotros, esa elección nosotros, haciendo esa elección nosotros hemos integrado por parte. Y no perdemos porque obviamente que será una integral directa, repito, pero no perdemos ningún tiempo en intentar hacer otra elección. Tenemos x al cubo de x. Y para hacerlo así, vamos a considerar que esto, a ver qué pasa, que esto es u y que esto es de b. Vamos a escribir de una vez ahí la integral. Tendríamos u es x al cubo y b es x. Porque si de b es de x, integrando a ambos lados, b es x. Entonces sería por x. Menos la integral de b, que es x, por du. Mi du es 3 veces x al cuadrado por dx. Incluso lo señalizamos ahí. Este es mi u, este es mi b, este es mi b y este es mi du. Nos vamos a la próxima pizarra para escribir.
Luego entonces, pizarra número 4. Nosotros tenemos que la integral de mi x al cubo, que de x, que ni siquiera lo dividí, es igual a x a la 4 por multiplicar menos. Voy a volver a la pizarra anterior para que se vea que es este, mírelo aquí. X a la 4 menos el 3 salió fuera. Sería menos 3 veces la integral de x al cubo multiplicando. Y viene otra vez entonces la cuestionante de si esta integral es más fácil que la original para ver si valió la pena. Para ver si valió la pena. Pero esta igual, pues la llevamos del otro lado. Entonces, 3 más 1 son 4. Sumándola del otro lado serían 4 veces la integral de x al cubo de x es igual a x a la 4. Más c, ¿verdad? Pero dijimos que el c lo dejamos para escribirlo de último para no estar tratando con tantos parámetros. Ahora dividiendo, sería entonces que la integral de x al cubo de x es igual a 1/4 de x a la 4 más el c. Fíjese entonces que tenemos 3 posibles elecciones y todas nos llevaron, integrando por parte, a la misma respuesta de la integral inmediata. Integrar por parte no significa que usted no lo puede hacer por otro método. Hay otra idea errónea, es que dicen que la integral por parte es para solamente hacer integrales donde el integrando represente un producto. Y esa es otra idea errónea. Y tan errónea es que quizás después la misma persona, porque ¿por qué lo dicen así? Porque como es una doble sustitución, la expresión que U por dB igual a U por B menos la integral de B por du, porque ya yo le dije de dónde sale la expresión de la integral y es la misma. Con la variable intercambiada lleva a lo mismo que una doble sustitución. Usted tiene que repartir el integrando en dos partes. Entonces, otra de las razones por las que alguna gente dando magia truco, que muchas veces no sirven, dicen que la expresión de integral por parte es para producto, es porque están viendo un producto aquí. Pero cuando ven ese producto está dando entre alguna función y el diferencial. Entonces, yo no tengo que tener un integrando que sea un producto, aunque también es válido. El problema está decir solamente. Porque, por ejemplo, si yo tengo la integral del logaritmo de x, o la integral de cualquiera de la inversa, de la tangente inversa de x, o la integral del seno inverso de x, o la integral del coseno inverso de x, así, cualquiera de esas inversas trigonométricas. En esencia, como la gente se lo quiere vender, usted no está viendo que el integrando es un producto, es una función nada más. Incluso elevado al exponente 1, porque si tuviera elevado a la 3, usted lo ve como un producto de x por x, que ahí se ve mejor. Pero aquí no es un producto. Entonces, estas integrales también son integrales candidatas a resolver por partes. Entonces, cuando me dicen a mí que la integral por parte o la técnica de integración por parte se hace solo cuando hay producto, cuando la función integrando un producto, yo digo no. Yo mismo digo no, espérese, no solamente así. ¿Por qué? Porque bueno, esta señorita, si yo digo que U es el logaritmo de X,
y que db es dx, me voy a dar cuenta, recuérdense que cuando yo tengo a u, quiero calcular quién es de u, el diferencial, y cuando tengo a db, quiero calcular quién es b siempre. Y que la expresión del integral, el integral de u por db es igual a b, a u por b, menos la integral de b por du, que aquí siempre va a estar la misma que está aquí, la letra invertida. Entonces, fíjense, el diferencial del logaritmo es 1 sobre x por dx. Y aquí, integrando a ambos lados, entonces b es igual a x. Ya tengo todo lo que necesito. Vengo entonces u por b. U es este señorito. Sería logaritmo de x por b, que es x, menos la integral de b, que es x, por du, que es 1 sobre x de x. La simplifico porque siempre viene la pregunta original. Entonces, fíjese, repito, continuando, cuando llegamos a este punto, siempre la única pregunta que yo le he dado para que la observen es que se fijen primero. Siempre yo le dije, cuando ustedes integran por parte, por lo menos van a tener que hacer dos integrales. Una para calcular a b, porque para calcular a b tienen que integrar. Y otra es la integral que le queda aquí. Que siempre deben preguntarse si esta es más fácil o igual que la original. Y eso es lo que valida la técnica de integración por parte. Claro, ya luego que uno tiene experiencia y ha recorrido un camino, entonces uno la sabe hacer. Por ejemplo, ya el estudiante que vuelve a hacer la integral del logaritmo en 15 años, en 20 años, es igual, por la técnica por parte me refiero, porque va a decir que U es este y que B es este, el otro, y se va a poner a integrar. Entonces aquí viene la pregunta, reescribiendo lo que tengo, la integral del logaritmo, perdón, pizarra color aquí. La integral del logaritmo de x es igual, lo que tengo aquí, a x por el logaritmo de x menos, y esta x se simplifica y es la integral de dx. Y aunque parezca tonto, ingenuo, vuelvo y hago la pregunta si esta integral es más cómoda, igual, más fácil que la original. Entonces sí, esta es de una vez x. Entonces ya termina la integral porque tengo que la integral del logaritmo de x es igual a x por el logaritmo de x menos x más c. X da esta integral. Entonces, fíjese. Esta integral por parte, de una vez, dentro de la candidata a hacerla por parte, son integrales inmediatas. Esta integral es inmediata. Entonces, lo único que uno tiene que saber, obviamente, cuando uno va a hacer la integral por parte, imaginémonos que yo voy a venir aquí, pizarra número 6, perdón. A la pizarra número 6. Ahora bien, hay veces en que
en que uno tiene una integral, está haciendo la integral por parte y hay producto. Ahora, uno se pregunta a quién conviene elegir como U y a quién conviene elegir como V, porque para uno no tener que estar haciéndolo por ensayo y error, uno puede preguntarse, es decir, si yo tengo la integral de X por el logaritmo de X, que ya en esta, aquí sí hay producto, en el integrando. Aunque siempre uno puede decir que hay producto multiplicado por 1 también. Pero si yo tengo este integrando, uno se pregunta, ¿a quién le conviene elegir como U? Porque si yo tengo una doble sustitución, que es lo lógico, yo no tengo que interesarme en repartir a los dos, porque yo puedo pensar en quién es U y todo lo que queda es de B. Claro que el diferencial siempre tiene que estar acompañado con el de B. Yo puedo pensar quién es U y todo lo otro es de B. O puedo pensar quién es de B y todo lo otro es U. Eso es básico. Por eso, en la técnica que se dan, la gente piensa en U, no en DB, porque ya todo lo otro es DB. Dicen, ¿quién es U? U es esto. Ah, pues ya todo lo otro es DB. Ahora yo le voy a decir algo y aquí lo vamos a observar. En realidad, si uno prestara atención a por qué uno elige al U y al B, yo explicaría más a todo el mundo porque piense primero en quién es de B. ¿Por qué se debe pensar primero en quién es de B? Sencillo, porque integral, ¿cuál es más fácil, integral o diferencial? Creo que integral, no sé, profe, creo que integral. Integral es más fácil que calcular derivada. ¿Eh? Para mí son fáciles, pero creo que integral. Bien, y los demás piensan lo mismo. Jóvenes. Milenia Peralta está presente. Ah, bueno. Miren, la derivada es más fácil que la integral porque la derivada tiene un camino explícito y ya. O sea, cuando usted va a derivar, la derivada de la función exponencial siempre es de la misma manera. Entonces, en la regla de derivación ya están ahí. Son la derivada de la función exponencial de la misma manera. El problema de la integral es que usted no ve la antiderivada tan fácil. Porque usted, por eso es que viene la técnica. O sea, cuando usted está integrando aquí, usted está buscando una función que usted no conoce, más C, obviamente, porque de manera que cuando usted le calcula el diferencial a esa función, más C, obviamente, porque el diferencial de ese aquí, le debe dar todo esto que está aquí. X, logaritmo de X, por dx. El C, la diferencia es 0. El problema básico, o lo que es lo mismo, usted anda buscando esa función f grande que se llama antiderivada, de manera que la derivada de esa señorita sea x por el logaritmo de x. Obviamente, si usted sabe derivar muchísimo,
porque en el fondo la integral de esta manera es buscar la antiderivada. Aquí no dice derive la función, sino busque una función que la derivada sea esa. El que sabe derivar, entonces, muchísimo, sabría integrar, porque sería aquí buscar una función que la derivada fuera esa. Pero a ese proceso es que se llama integración. Integración indefinida. Entonces, no es tan cómodo buscar. Ahora, después que uno la encuentra, verificar que ella es más cómodo, porque ya usted sabe derivar. Después que usted encuentra la función, saber qué es esa. Por ejemplo, si nos vamos al al ejercicio anterior, antes de seguir con este, nosotros vimos que la integral del logaritmo de x nos dio x por el logaritmo de x menos x más c, o lo que es lo mismo, x factor común y logaritmo de x menos 1 más c. Fíjese aquí, comparando con este proceso, repasando, esta señorita sería la antiderivada fundamental más una parámetro. Esta sería la f mayúscula. Así que se supone que si yo derivo esta, me debe dar esta señorita que está aquí. Es decir, puesto en esta forma igual que aquí, la pregunta sería, ¿qué función yo debo derivar para que me dé el logaritmo de x? Esa sería la pregunta que está planteada mediante esta integral. Preguntarse esta integral es sinónimo de preguntarse esta ecuación diferencial. ¿Qué función yo debo derivar de manera que esa derivada me dé el logaritmo de x? Bueno, eso es integrar el logaritmo de x. Claro que aquí ya sabemos que es esta. Pero si lo queremos comprobar, claro, buscarla así no es tan cómodo. Por eso es que existe el proceso de integración. Pero si lo queremos comprobar, ya después que la tenemos es cómodo. Es decir, porque vamos a derivar aquí. Y sabemos las reglas de derivación, que son lineales, por decirlo así. Es un conocimiento que no varía, que no tiene diferentes caminos, que uno sabe por dónde entrarle. Y entonces uno dice, bueno, pues déjame ver si es verdad que era esa. Es decir, cuál es la función que la derivada de ella me da logaritmo de x. Entonces usted dice, bueno, la función es x, que fue lo que calculamos allá como la antiderivada, por el logaritmo de x menos 1, más c, porque cualquier constante puede ser 0, pero no le voy a agregar la c para coger la antiderivada fundamental. Entonces la derivada de esa señorita, derivando el producto, sería x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, menos 0, que es la derivada de 1, más la segunda, que es el logaritmo de x menos 1, por la derivada de la primera, de x, que es 1. Y simplificamos. Esta x se simplifica con esta x y me queda un 1. O sea, aquí este factor me da 1, más logaritmo de x menos 1, y este 1 se simplifica y me queda el logaritmo. Y decimos, eureka, está bien. Esa señorita, la derivada de ella me dio logaritmo de x. Claro, si le agrego una constante cualquiera. Por esa razón es que esta integral está bien. Integral del logaritmo,
que ya lo habíamos dicho varias veces, ¿verdad? Integral del logaritmo, ya sabemos que es esa señora, que no la voy a volver a escribir completa porque ya está ahí, más C. Entonces, no es verdad que integral es más cómodo que derivar, no es verdad. Aunque buscar una antiderivada incluso, no es verdad que es más cómodo. De hecho, bueno, si fuera más cómodo, entonces a ustedes se le dieran el cálculo integral primero, como integral indefinida, y después le dieran el cálculo diferencial. Es decir, lo que para usted cálculo 1 sería cálculo 2 y lo que es cálculo 2 sería cálculo 1, porque se supone que el conocimiento va en forma de cómo le van enseñando, va aumentando el requerimiento del conocimiento, el nivel. Entonces, dado eso, recordado eso, vuelvo al punto de partida. Mi punto de partida aquí, pizarra número 8, era que cuando usted está haciendo integral por parte y si vaya a hacer un razonamiento para ver cuál es la elección que le conviene para elegir a uno como U y a otro como DB, es decir, aunque toda la gente piense en U y todo lo que queda es DB, yo les recomendaría que piense primero quién es DB y después quién es U. Fíjense que en los ejercicios que hemos estado haciendo, ponemos siempre el U, los libros piensan primero en el U, y no he hablado del liate que ahorita dice. ¿Por qué pensar en este primero? Porque en realidad yo le dije que la integral por parte usted va a hacer por lo menos 2 integrales, que es esta, y para calcular a B tiene que hacer otra integral. Entonces, por lo menos habrá 2 integrales. Entonces, si estas 2 integrales, una de estas 2 es más difícil que la original, ya en la técnica de integración por parte no es pertinente, como le dicen la gente, porque usted va a gastar más esfuerzo en calcular otras integrales. Es decir, está cambiando un problema por 2. Usted está cambiando un problema por 2 problemas. Y en la vida todo debe hacerse para ganar. No es posible que usted quiera crear problemas más grandes. Entonces, usted está cambiando una integral por 2 integrales mínimamente, porque aquí pudiera volver a integrar más. Entonces, lógicamente, estas 2 integrales tienen que ser, y eso no es nuevo, eso yo lo dije cuando introduje el tema. Lo que ahora estoy justificando, ¿por qué pensar primero en DB que en U? Entonces, si usted va a hacer 2 integrales, se supone que estas 2 integrales tienen que ser más fácil, entre comillas, porque ya expliqué lo que significaba más fácil en el orden del conocimiento del integral, desde abajo hacia arriba, que la una que usted tiene. Así que si yo elijo un DB, que para integrarlo es muy complicado, quizá ya yo empecé mal. Si yo elijo un DB, que cuando yo calcule a B y lo ponga aquí, porque ese B también debo ponerlo aquí, haga que esta integral sea más complicada que la original, también empecé mal. O sea, es mejor primero pensar en DB. Vamos a llevar eso a la práctica. Se supone que, repito, ya yo voy a integrar por parte. Ya yo soy un experto integrando por parte, pero quiero perfeccionar la técnica.
cuando uno perfecciona la técnica, entonces se detiene, analiza los procesos. Para mejorar. Pizarra número 9. Vamos a suponer que nosotros tenemos la integral que acabamos de escribir ahorita, pero que no la seguí. Y viene el dilema. El dilema es quién sería mi DB. O sea, voy a pensar como le dije. Primero pienso en quién va a ser mi DB. Porque con mi DB voy a calcular a B. Y con mi B voy a ver si la otra integral es más fácil que la original. Es el camino. Claro, aquí también está DU. Pero desde ya aquí yo tengo que pensar. Aquí se integra el DU. Pero con esta línea yo hago todo. Porque ojo, si una parte de B, todo lo que quede U. Así como el que piensa, si una parte U, todo lo que queda es de B. Entonces, viene la combinación. ¿Cuántas posibilidades yo tengo aquí para el DB? El DB incluso es un camino cómodo porque siempre incluye el diferencial. Entonces yo tengo posibilidad 1. ¿Cuál es la posibilidad 1 para el DB? Jóvenes. Yo diría que la primera es X, logaritmo natural de X. Bien, entonces usted dice, tomemos al DB como todo. Si toma el DB como todo, usted no está dejando nada para el U. No, yo dije la primera parte, logaritmo natural de X. O sea, el de X lo dejé al final, no sé. No, es que el DB lleva el diferencial de X siempre. Es más bien que le ponemos de lo otro. Entonces usted tiene dos posibilidades. Tiene a X por DX. Eso sería un DB. Vamos a escribirlo aquí con el DB también. Posibilidad 1, que DB sea X por DX. Y me voy con ese camino. Bueno, si DB es X por DX, entonces para yo calcular a B, integrando a ambos lados, ¿verdad? Es la integral de X al cuadrado, de X, perdón, de X. Fíjese que aquí voy a integrar. Yo digo, bueno, pues yo no tengo problema porque la integral de X la conozco. Entonces la integral de X es un medio de X al cuadrado. Con esa elección del DB. Ahora lo entro aquí. Obviamente que si yo dije que este es DB, aquí como yo voy a tener que usar a DU, debo recordar aquí que mi U es todo lo que quedó y lo que quedó fue el logaritmo de X. Porque el producto de estos dos es todo esto. Ahora a DU yo tengo que derivarlo y DU es 1 sobre X por DX, el diferencial. Entonces ahora en este camino yo voy a escribir mi otra integral. Esta integral sería mi B, que es un medio, por o sea, mi B, que es un medio de X al cuadrado, por mi DU, que es 1 sobre X de X. Y simplifico. En ese paso yo estaría aquí. Mire. Voy a escribir ese camino en esta pizarra y en la otra lo voy a volver a hacer con otra posibilidad. En ese paso yo estaría aquí. U por B, que sería un medio de X al cuadrado, que es B, por U, que es el logaritmo de X.
menos esta integral que fue la que yo hice, que simplificando sería 1/2 de x al cubo. Y aquí me pregunto ya si esta es más fácil que esta, y sí que lo es. Sí que lo es porque ya esta es una integral inmediata y me indica que he elegido un buen camino. De hecho, voy a escribir la respuesta aquí mismo. Sería 1/2 de x al cuadrado por el logaritmo de x, menos, integrando aquí sería 1/8 de x a la 4 más c. Eso da. Ahora, otra, claro, yo estoy analizando qué me conviene. Cojo la misma integral, pizarra número 4, y elijo otra distribución, otro repartimiento, pizarra número 10. O sea, tengo la misma integral, pero elijo un dB diferente. Estudiante número 2. Estudiante número 2 elige el dB como logaritmo de x por dx. Es otro estudiante que no quiso elegir el mismo dB porque es una doble sustitución. Obviamente, si ese fue el dB de ese estudiante, el U de este estudiante sería lo que quedó, que sería X. Ahora, inmediatamente este estudiante tiene que calcular a B. Y para calcular a B tiene que integrar. Y aquí de una vez viene una pregunta. ¿Esta integral es más fácil que la anterior? Realmente más fácil, porque esta integral, esta es X por esto y esta es, claro que esta se hace por parte y esta fue la que ya hicimos anteriormente. O sea, el que sabe hacer esta integral, pues sabe hacer esta porque esta es más fácil. Y esa se hizo por parte. Cuando se hizo por parte ahorita, ya se hizo por parte, recuerde, se hizo por parte. Y cuando se hizo por parte, yo quiero que ustedes evalúen los niveles de complejidad, por si acaso, eso es lo que estamos evaluando. Ya nada más no estamos pensando en integrar por parte. Lo que estamos evaluando es cómo saber quién me conviene como U y como dB. Pues esta se hizo y dio X por el logaritmo de X menos 1, recuérdalo. Pero inmediatamente calcula esta, él sabe que la otra integral que le va a quedar, que es la que va aquí, es la integral de quién, de X, perdón, de X por el logaritmo, perdón, de X por el logaritmo de X menos 1, que ese es mi B, por el du. En este caso, mi du es de X igual. Entonces, por el du. Déjame ponerle otro color al du. Mi du, o sea, du es de X. Aquí viene la otra pregunta. Voy a escribir. Mi U por B. Mi U es X. O sea, mi B es este. Que lo voy a escribir con el mismo color que tienen ahí. Mi U por B. Mi U es X. X por B, que es X, logaritmo de X, menos 1. Menos la integral, esta integral que está aquí. Integral del B, que es X por el logaritmo de X menos 1 por dx.
Y viene la otra pregunta, para yo ver si voy bien, exitosamente bien. ¿Esta integral es más fácil que la original o de igual complejidad? A simple vista se ven igual, profe, pero con la diferencia del -1. Ese es igual y es más, y aquí esta es esta integral, porque esto usted lo multiplica. O sea, esta integral sería la integral de x por el logaritmo de x, cuando multiplique la otra x de x, menos la integral de x de x. Si usted multiplica esto por esto y esto, por la distributiva, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esa integral es la misma, ¿eh? O sea que yo puedo seguir y voy a seguir. Entonces voy a escribir. Esa es una elección de un estudiante número 2. Entonces me voy a la próxima pizarra. Pizarra número 11. Entonces el estudiante número 2 tiene x por el logaritmo de x, diferencial de x. Al principio tiene x por x, que le dio x al cuadrado, por el logaritmo de x menos 1. Menos la integral de x, logaritmo de x, más la última integral, este fue que resultó, este menos con el otro menos se convierte en más la integral de x de x. Esta integral es la misma, la lleva del otro lado. Y entonces aquí va a tener 2 veces la integral que es la misma, la integral logaritmo de x, que fue la que le mandaron a calcular. Y aquí tiene x cuadrado, logaritmo de x menos 1, más esta integral roja, que da más 1/2 de x al cuadrado más c. El c lo puede dejar ahorita porque va a dividir, lo pone al final. Entonces aquí dividiendo entre 2 sería, dividiendo todo entre 2 sería la integral de x, logaritmo de x, igual aquí x al cuadrado, o sea, vamos a ponerlo, escúchame, 1/2 dividiendo aquí de x al cuadrado por logaritmo de x menos 1 más, dividiendo entre 2 aquí, 1/4 de x al cuadrado más c. Vamos a revisar lo que hizo, lo que le dio al estudiante 1 y lo que le dio al estudiante 2, porque al final tienen que ser equivalentes los resultados. Si los resultados no son equivalentes, uno de los dos tiene el error, pero los dos integraron por parte, aunque los dos no tomaron el mismo deber. Los dos no tomaron el mismo deber y quizá uno trabajó más que otro, no sé. Eso lo vamos a analizar también. O sea, ¿cuál de esas dos distribuciones le conviene al estudiante? ¿Cuál le hace más fácil el camino? Pero fíjese que los dos las resolvieron, los dos. Téngase pendiente que los dos lo resolvieron porque ahorita vamos a ver que el ILATE nada más me va a mandar por un solo camino, aunque yo no sepa por qué. Primero vamos a analizar lo que le dio al estudiante que se fue por el primer camino para ver la respuesta. Aquí esta fue lo que le dio al estudiante que se fue por el primer camino. Vamos a revisar. Aquí dice que este estudiante eligió este de B. El B le dio 1/2 de x al cuadrado, ¿verdad? Y el DU, que era el logaritmo, el DU era el logaritmo, entonces era 1 sobre x de x.
Aquí hay un error, mire, porque esto yo puse X a la 4 y esto es X nada más. Lo está viendo aquí, mire el error aquí de este estudiante. ¿Se entiende? Esto es X, no X a la 4. Jóvenes, se entiende que esto aquí que yo puse X a la 3, cuando usted multiplica X, lo que pasa es que mentalmente yo vi este X arriba y puse X a la 3. Esto es un medio de X. Digo yo, se está escuchando que hay un error de copiado aquí. Sí. Entonces, y el error lo vi ahora, ¿verdad? Porque ya estamos comparando los dos resultados. O sea, esto es X. Porque un medio de X al cuadrado por 1 entre X da un medio de X. Poner con rojo. Cuando integra, entonces eso le va a dar ahí un medio, pero en el X le va a quedar un cuarto de X al cuadrado. Entonces, fíjese, aquí al comparar un resultado y que no era con errores de que las expresiones se vieran muy diferentes, ya ahí se veía que no estaba dando igual, entonces el error estaba, repito, en que la multiplicación de esto aquí se puso X a la 3, pero X al cuadrado entre X da X. Entonces la integral, y ahora observe que este da lo mismo. Ahora lo que nos interesa es comparar cuál de las dos elecciones me ahorra trabajo, porque en este caso, que no siempre es así, cualquiera de las dos elecciones me llevó a la respuesta. O sea, este estudiante número 1 tomó la distribución de el DB, llamarle X nada más. El estudiante, o sea, X por DX. El estudiante número 2, entonces tomó que su DB era logaritmo de X por DX. ¿Cuál de los dos procesos resultó más trabajoso o menos trabajoso? Más paso, menos paso, más conocimiento, menos conocimiento. Jóvenes. El del estudiante número 2, profe. Bien, el estudiante número 2. ¿Por qué usted cree que evidentemente, tiene razón, el estudiante número 1 aquí terminó? El estudiante número 2, incluso hasta en escritura, no es que no llegó a la respuesta, pero se llevó más pasos. ¿Por qué usted cree que el estudiante número 2, el proceso del estudiante número 2 se llevó más pasos? ¿Por qué? ¿Por qué Por su razón? elección de DB. ¿Perdón? Por la elección de DB. ¿Y qué problema tiene eso tiene razón? O sea, empezando por el DB, ya ahí no hay una buena elección, pero ¿por qué usted cree cuál es el problema con el DB? ¿Cuál es el problema con el DB? ¿Cuál fue el problema que ese DB le presentó? ¿Me puede decir cuál usted cree que fue el problema que ese DB presentó? Para mí que conlleva más conocimiento. Conlleva más conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Ya sea de saber integrar logarítmicamente, o sea, de no hacerlo como así tan sigilosamente mental, porque cuando viene a ver si lo hace mental de que la fórmula dice esto, cuando viene a ver comete un pequeño error. Para calcular a B, ¿qué se necesita aquí con este DB? ¿Qué se necesita saber?
calcular la integral del logaritmo. Para calcular la integral del logaritmo hay que integrarla por parte, como el ejemplo que hicimos anteriormente. Es decir, para calcular a b hay que calcular una integral que no es que es más complicada que el original, pero es el estudiante número 1 cogió un de b que la integral es más cómoda. O sea, obviamente eso no siempre es así porque yo tengo que combinar entre esta integral y esta, ¿eh? Cuidado, yo tengo que combinar en que me vaya quedando bien la cadena. O sea, recuérdese que hemos dicho que hay dos integrales. Y en las dos integrales, aquí, cualquiera de las dos técnicas me sirve por parte, pues. Pero que las dos integrales tienen que ser más fácil que la original. En las dos técnicas, las dos integrales fueron más fáciles que la original. Pero en el paso número 1, la integral esta que resultó y la de b son más fáciles todavía. Entonces, aquí la palabra clave es que el estudiante número 2 empezó complicándose. Porque el estudiante número 2, como integral es más fácil que derivar, por eso que estamos pensando en db, él empezó integrando el logaritmo, que es más complicado que integrar al x. Esa fue casi el error. Integrar el logaritmo es más complicado que integrar al x. Claro que por parte, que ya la sabemos, pero es más complicado. Y aquí lo que estamos buscando es el camino más fácil que me garantice una distribución. Después que uno practica mucho integrales por parte, ya hay personas que han hecho esa comparación cuando aparecen algunos productos para elegir más apropiadamente quién sería el U y quién sería el DB. Yo siempre voy a decir que piense primero en el DB. Y aquí voy en esta parte, en el libro, para concluir. Cuando haya productos, que esa es lo que no dicen las personas, y además yo le preguntaría a ustedes por qué no tener otros productos, es decir, porque aquí eso de el hilate está considerado para cuando haya producto en el integrando, que no es el único caso donde se usa integral por parte, ya lo tenemos claro, pero cuando haya producto de funciones que fueran de este tipo, ya hay gente que consideró posible por dónde, porque ya lo ha hecho muchas veces. O sea, ya usted sabe que cuando tiene a x por el logaritmo, o x al cubo, o x a la quinta, le va a funcionar. Por ejemplo, en este caso, esta sería el producto que acabamos de hacer, de cuál por cuál fue. La integral que acabamos de hacer, de cuál por cuál de esta fue. Jóvenes. ¿Qué tipo de funciones había en la integral que acabamos de hacer? Logarítmica. Logarítmica y algebraica. y algebraica, viva Dios. Porque hay gente que dice liate o late o hilate y no sabe lo que significa eso. Estamos hablando de que en el caso donde haya producto, que no siempre tiene que serlo, de funciones de este tipo. Profe, eso debe decir integrar, es lo que entiendo, logarítmica, algebraica. No, que el integrando tenga producto de funciones de este tipo. Ah, eso es descifrando el hilate que le estaba diciendo. Sí, pero vuelvo y le digo,
Eso no es descifrarnos. Lo que primero nosotros estamos leyendo, lo que dice aquí. Que recuérdese, esto es para cuando el integrando está considerado por producto, pero nosotros vimos que integramos y no había un producto. También vimos que integramos por parte y no tenía que ser que no se hiciera por otro método. Cuando el integrando tiene producto de este tipo de funciones, y ya ahí están las siglas de lo que significa aquí esto, para abreviar y no tener que decir todos los nombres. El I significa funciones inversas, el L logarítmica, el A algebraica, el T funciones Trigonométrico. trigonométricas y el E función exponencial, Exponencial. que lo dice aquí. Pero vuelvo y le digo, cuando el integrando esté considerado por producto de estas funciones, las personas han considerado una posible elección que le facilite el camino. Pero ¿en qué está basada eso? Porque ya ellos lo hicieron. Pero esto no es siempre exacto. O sea, yo no siempre puedo decir que esa elección es la correcta. Ojo, esto no funciona siempre porque a mí me dicen integrando producto de esto. Entonces yo pregunto, una pregunta, profesor, ¿yo puedo tener producto de todas? Por ejemplo, aquí me colocaron hilate. Si yo escribo las funciones en esa forma, en ese orden, obviamente que ahí va a decir hilate. ¿Podría yo tener producto en otra forma? Es decir, imagínese, profesor, yo mirando esto, ¿verdad? Imagínese que yo le cambio el orden a esto, porque como un producto la multiplicación es conmutativa. Entonces, imagínese que yo tuviera funciones inversas, producto de funciones inversas. ¿Dónde está la I? Aquí. Y función exponencial. O sea, que yo ponga la E allá arriba. Inversa y exponencial. O sea, que yo ponga una integral de este tipo. Porque aún leyendo esa receta, yo tengo también que entender qué es lo que me están diciendo. Porque si yo veo una simbología y yo no entiendo qué es lo que me dice, estoy peor que entender la media. Es decir, imagínense que yo tenga un producto, pizarra número 11. Imagínense que yo tenga un producto así. E a la X por el seno inverso de X. Diferencial de X. Ahí yo tengo una función exponencial por una inversa, ¿sí o no? Que son dos de las que están ahí, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿qué me recomiendan esa persona que tome a U? ¿Y La inversa qué parte ellos me recomienden que tome a DB? Vamos a ver qué ellos me dicen. Vamos a ver aquí. y luego exponencial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo tomar la inversa y después la exponencial? Según ellos es más fácil. Según ellos es más fácil. Entonces vamos a ver, vamos a seguir su camino, vamos a ver. Pero yo no entiendo todavía cuál es el criterio. O sea, ¿cómo yo sé cuál debo coger como U según este esquema? ¿Usted me puede explicar cuál es el esquema que ellos me dicen para yo saber a cuál cojo como U?
joven. Como U sería la primera que aparezca de esas cinco, de esas cinco letras que representan las funciones. Ajá. La primera que aparezca sería U y la segunda, las demás, debe. Y muy bien, tienes razón. Ahora, una pregunta para usted. Entre la exponencial y la inversa, entonces, ¿cuál fue que apareció primero? Exponencial. La inversa. La inversa en este orden, ¿sí o no? Ajá. O sea, ya respetando que ese es el orden que me están diciendo, ¿sí o no? O sea, sí. Sí. O sea, que yo tengo obligatoriamente que escribirla en ese orden. Escribirla. No, No necesariamente, profe, ¿no? No, pero escúchame. se puede. Si yo cambio esa palabra, si yo la escribo en otro orden, entonces esta palabra no va a ser la primera que aparezca. O sea, imagínense que yo ponga la E al principio y le cambio el nombre, entonces estas no van a ser las siglas. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Sí se entiende, profe, lo que Sí, Porque este orden ya está no porque sería este orden está porque fueron organizadas así. No se entiende lo que digo. se entiende. Entonces, lo primero es que para uno estar claro de lo que le están diciendo, tiene que ver qué puede cambiar y qué no puede cambiarlo. Entonces, si usted me dice, primero, mire, dejemos este orden fijo. Eso es lo que yo entiendo. Luego de que dejamos ese orden fijo, para nosotros recordar ese orden, mencionamos esta palabra. Y luego que mencionamos esta palabra que ya tiene un orden prefijado, elegimos U, el que aparezca primero de izquierda a derecha, así como se lee la palabra. Luego entonces, si tú tienes producto de inversa y exponencial, entonces tu U debe ser la inversa porque esa aparece primero en ese orden que está ahí. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Entonces, de entrada, si yo estoy estudiando, que no es esa parte que vamos a cuestionar, porque aquella vamos a seguir lo que dice esto. De entrada, yo le diría a la persona que por qué ese orden, que si yo no puedo cambiar el orden porque la multiplicación es conmutativa, que en qué se basó para escribir ese orden, que si eso funciona siempre. Es decir, son como las preguntas que yo le haría a cualquiera si yo quiero aprendérmelo para mí, para entender mejor la regla que me dicen. Y le preguntaría, ¿yo puedo tener producto de cualesquiera de estas? Solamente funciona para producto de estas. Todo eso yo preguntaría. Entonces, el que nosotros hicimos ahorita fue, recuerde bien, vamos, antes de seguir con este, porque yo lo que quería era exactamente esto, que ustedes me tradujeran qué decía esto. El que nosotros hicimos ahorita fue producto de logarítmica por algebraica, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, según este esquema, logarítmica por algebraica, ¿a quién convenía hacer U? Logaritmo. A la logaritmo. A la logarítmica, que fue lo que hizo el estudiante. ¿Cuál fue el que hizo U a la logaritmo? ¿El estudiante 1 o el 2? Creo que fue el 2, no recuerdo, profe. El 2, me parece. El estudiante 1 hizo logarítmica, hizo U al logaritmo. El estudiante 1. Mire, este es el 2, lo que estamos viendo. Recuérdense que nosotros pensamos en el DB, pues, pero también ahí está el U. Sí. O sea, el estudiante 1, déjame ver si lo encuentro, el estudiante 1 para proyectarlo. Míralo aquí en verde, hizo U el logaritmo, ¿sí o no? Sí. Ahora, el estudiante 2
no siguió las recomendaciones, pero llegó de ese orden. O sea que Late. de entrada, ya yo digo que el orden, o sea, un ejemplo de que el orden no tiene que ser ¿cómo es que dice? ¿Cuál es el orden aquí? Quilate. Y late. De entrada, lo que hizo el estudiante 2 fue demostrar que él también puede llegar sin respetar este orden, ¿sí o no? Sí. Sí, se demostró eso. Sí. Segundo, quiero aclarar otra cosa, porque ya quiero ir como arrojando un poquito de luz. Hay otros libros que no ponen hilate, sino que ponen liate. ¿Se entiende lo que digo? Hay otro, Logarítmica inversa. exacto, ponen logarítmica, inversa y Inversa. estas tres la dejan igual, pero cambian estas dos primeras. ¿Se entiende? Sí. Profe. Entonces, eso responde a la pregunta de que si ese orden es el único. No, hay otros que usan este orden. Otro orden, o sea, ponen primero logarítmica y después ponen primero logarítmica y después inversa. Y de hecho, yo quiero que ustedes sean estudiantes críticos. Los temas posteriores no lo vamos a, lamentablemente, a seguir porque hoy estamos en un repaso con la rigurosidad y detenimiento tanto, porque como quiera, eso depende de que usted se faje a estudiar. Entonces, mire, voy a atreverme a venir aquí y escribir, que usted está viendo la pantalla, déjeme ponérsela un poco más grande. Está viendo la pantalla y voy a escribir esto. Mire. Porque en internet, si bien es cierto que hay cosas que no se pueden trabajar, pero bien hay que ver la fuente. Y mire, voy a escribir así. Y quiero que usted vea lo que estoy escribiendo. Fíjese que aquí apareció ya una lista antes de yo seguir. ¿Qué dice ahí? En esa lista. Liate o hilate. Exacto. En inglés aquí dice liate o hilate. Y aquí abajo dice liate o hilate. Vamos a darle a una de esas. Vamos a darle a esta porque yo creo más en la fuente que están en inglés que en la que están en español. Y entonces aquí dice algo. Dice originalmente la respuesta Original. dice hilate o liate, regla usada para la integración por parte. Y además se admiten las dos, pero aquí hay una pregunta que dice hilate o liate, ¿cuál es la correcta? Vamos a ver lo que dice, como uno estudiando. Aquí está un foro, por un foro de personas en el mundo que están ahí hablando. Yo no voy a detenerme en esa parte. Vamos a devolvernos, usted puede leer después. Vamos a devolvernos, perdón, vamos a devolvernos aquí y vamos a coger la en español. Y aquí la pusimos en español. Dice hilate. Es una palabra que nos permite memorizar. Memorizar. No, mnemotémicamente, eso mnemotémicamente es cuando usted organiza algo como para recordarlo, pero que no necesariamente Eso es lo. esté vinculado con la terminología. Eso es una estrategia de organizar para recordar. El orden de prioridad de izquierda a derecha que se tiene para seleccionar una función como U en el método de tabulación de una forma más sencilla de integración por parte.
Bueno, impresionante porque buscando eso uno encuentra algunas cosas. Aquí dice integración por parte y aquí hay otras cosas. Yo me veo tentado a decir, a escribir, y no lo voy a escribir, integrales cuando no funciona el LIATE o el ILATE. Fíjense que aquí dice LIATE. Fíjese que aquí aparecen más cosas, porque aquí aparece cuando LIATE Simplemente un error. simplemente, o sea, es un error. Entonces, también hay ejemplos de cuándo funciona y cuándo no funciona, pero todavía eso no responde. Bueno, aquí hay un video que pone el orden, le dice, pero todavía a mí no me dice, yo no me dice mucho, me abre más información, o sea, de la que yo tenía. Déjame volver al punto porque eso fue una búsqueda rápida. Yo me devuelvo a mi libro aquí, en principio, incluso también nos devolvemos al libro nuestro de texto, porque bueno, el libro de texto de nosotros también de alguna manera nos da eso, integración por parte, aquí capítulo 6, porque este libro lo tiene también, o sea, tiene, perdón, capítulo 6, espérese que se me frizó un poco esto. Sí, este libro también lo tiene. Nosotros tenemos que aprender a leer en el margen de los libros. Este libro aquí me dice también que recuerde algunas cosas. Hay alguna interrogante y en el señorito me pone esta integral, la de x al cuadrado por el logaritmo, que ya nosotros podemos también pensarla. Déjame ver donde en el margen me pone el LIATE. Aquí me pone esta y me dice algo. Mire, aquí me pone esta y me dice exploración, trata de encontrar. Me puso U como el coseno, o sea, la trigonométrica. Está en el orden del LIATE esa, tomando U como el coseno. No, profe, no creo. No. Déjame revisar, a ver, porque yo eso no realmente no me lo acuerdo. Déjame ver aquí. El coseno, ahí tenemos producto de exponencial y trigonométrica, ¿sí o no? Sí, está en el orden, mire. La Sí. trigonométrica está en el orden, sí. Vamos a volver allá. Está en el orden de eso. Vamos a seguir aquí. Entonces aquí sigue, estoy leyendo en el margen. Bueno, pero ya me pasé a la otra técnica. No, esto es integral por parte todavía. Vamos a ver en el margen. Pues yo creo que he leído algo aquí en el margen y dice, esto es como técnica de estudio. Usted puede, mire aquí, lo está viendo ahí en el margen aquí. Sí, profe, se ve. Y Ya. dice LIATE como una guía simple para elegir quién es U. Y le está diciendo, sí, sí, pero fíjese que lo pone con interrogación. Sea logarítmica, inversa, algebraica, trigonométrica. Pero estos libros siempre, sin querer criticar, siempre uno tiene que estudiar un poco más allá, porque uno no puede, claro que los libros vienen con una reserva, pero uno no puede solamente quedarse con una parte. Por ejemplo, fíjese algo. Si yo voy a los ejercicios, estos ejercicios que están ahí, yo quiero que usted me busque una donde haya exponencial
por inversa en este ejercicio. Lo estoy pasando despacio, donde haya exponencial por inversa. Por ejemplo, en la número 15, para volver nosotros a pensar, ¿qué tenemos en la número 15? Jóvenes. Exponencial y creo que lo demás es trigonométrica, ¿no? Trigonométrica en la 15. Exponencial, se ve una exponencial. Y algebraica. La algebraica, sí, eso. Y en la número 16 también. La número 15 fue el último, yo creo que fue la 15, o si no fue la 15, fue la 16. Yo se lo mandé a ustedes en amarillo. En la número 15, parecida a ella, porque no está totalmente igual, en la que yo le mandé a ustedes tiene algo parecido, pero fíjese aquí, según el IATE, ¿qué recomendaría? Aquí tiene exponencial y algebraica. ¿Qué recomendaría a la número 15? Hacer el IATE. ¿Qué recomendaría? Exponencial es de último, profe. Entonces, LU es la algebraica, ¿sí o no? Y claro. Ustedes observan que ese ejemplo que yo le mandé en el libro, que es igualito que este, no hace U, que ustedes lo tienen ahí en una pantalla en WhatsApp. Fíjense que eso y no hace U como lo dice el IATE. Cuando ustedes lo vean luego. Entonces, ya eso me indica que eso no funciona siempre. Por ejemplo, si usted intenta usar el IATE con esta y con esta tal cual, con la 16, no le va a funcionar. Aparte, yo le dije que me busquen función, producto de exponenciales por exponencial. Y aquí en este libro usted no va a encontrar ninguna. Entonces, no siempre el IATE funciona, ¿eh? Fíjese que le he dicho varias consideraciones. Claro, para las integrales que nosotros tenemos aquí, que de hecho, te le dije de un principio, son 4 técnicas nada más que vamos a tratar y hay más de 100. Esa guía funciona, pero funciona porque alguien la intentó, pero además siempre en un camino donde usted no va a matar a nadie y las prácticas son muy importantes. Es bueno que usted intente el otro camino. Claro, ya usted tiene una guía. El IATE o ILATE, usted le da una guía de cuál sería el camino más apropiado, pero básicamente la intención de definir un camino es que usted decida cuál de esas dos es más fácil de integrar y cuál es más fácil de integrar y que además las dos integrales que usted vaya a hacer sean más fáciles que la original. Para terminar esta parte, vamos a intentar hacer esta integral y ver lo que pasa. Entonces, si yo estoy haciendo esta integral, con esto terminamos esta parte y ya nos veríamos en la próxima clase. Usted dice, ¿qué es lo que recomienda el IATE? Para nosotros simplificar, vamos a escribir aquí. Escúcheme un segundito. Yo voy a escribir la tangente inversa. No por nada malo, sino porque me gusta más la tangente. Ya te recomienda que el inverso sea de primero. Entonces vamos a escribir el U, ¿verdad? Vamos a escribir el U como la tangente inversa. Eso es correcto. Eso es lo Entonces, que escribimos aquí, tangente inversa de X. El IATE dice que U sea la tangente inversa de X y que la derivada de U obviamente sería 1 sobre 1 más X cuadrado de X, que es la derivada de la tangente inversa. Y el de B es E a la X por dx.
integrando, tenemos que ver sería e a la x. Escribiendo nuestra integral, pizarra número 12, entonces se vería de la siguiente manera. Entonces tendríamos que la integral de e a la x por la tangente inversa de x sería igual a u por b, que sería e a la x por la tangente inversa de x menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es 1 sobre x cuadrado de x. ¿Sí o no? Y ahora, jóvenes, viene la pregunta. ¿Es esta integral más fácil que la original? Por cierto, ¿qué les recomienda para la otra integral? Si va a integrar por parte, ¿qué les recomienda el LIAT? Jóvenes. La trigonometría. No, esto no es trigonométrica, exponencial y algebraica. Algebraica primero. Entonces, vamos a seguir con la otra integral, integrando por parte, siguiendo el LIAT. Según, si voy a hacer la otra integral, tengo 1 sobre 1 más x cuadrado de por e a la x de x. Entonces aquí sería mi segundo u, vamos a llamarle u sub 2, es 1 más x cuadrado a la menos 1, que es el u. Mi du sub 2 sería menos 2x menos 2x por 1 más x cuadrado a la menos 2, porque le resto 1 al exponente de x. Y el b sigue siendo el mismo porque dejé lo mismo para db, o sea que mi otra integral, pizarra número 13, se vería de la siguiente manera. Para resolver mi otra integral, pizarra número 13, entonces yo tendría que la integral de e a la x sobre 1 más x cuadrado, siguiendo el liate, sería mi u, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, por e a la x, que es medio b, menos la integral de mi b, que es a la x, por mi dx, que es, voy a volver a revisarlo en la pizarra anterior, que es esto, menos 2x, de una vez lo puedo poner aquí, más 2x, entre 1 más x al cuadrado, elevado al cuadrado de x. ¿Sí o no? Y ahí, ¿quién me recomienda el liate que haga u? Y pregunto yo, ¿esta es más fácil que esta? Yo creo que no, profe, que no es más fácil, es más difícil. O sea, se está complicando, joven. Claro. Se está complicando. Entonces, yo le dejo esa de tarea para que ustedes me expliquen qué es lo que está pasando, por qué el liate no está funcionando y además que seamos más precisos. Claro, en la próxima clase vamos a entrar a la trigonométrica. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y pónganse a estudiar. Nos vemos. Nos vemos pues. Bye.